Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuertes aplausos al Rey. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Díselo al que está detrás, al que está delante. Dios está aquí con nosotros. Díselo. Aleluya, así es. No te quepa la menor duda. El Señor siempre hace acto de presencia. Algunos no vienen cuando les toca venir, pero Dios siempre viene. Aunque sea por uno, el Señor siempre está porque Él es fiel a sus promesas. Y todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A Él la gloria en esta tarde. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Hermanos queridos, hoy antes de terminar el culto y de marcharnos a nuestros hogares, tenemos que elevar una oración muy, muy especial. No sé cuántos de ustedes recuerdan, Elena y yo estuvimos recientemente en Alicante. Realmente fuimos a una boda, pero aprovechamos para visitar a un pastor amigo nuestro que conocemos hace muchos años, el pastor Claudio y su esposa Mariela. Estuvimos allí en la iglesia predicando en los dos cultos que ellos celebran por la mañana en Alicante, capital. Tuvimos la oportunidad de ver al papá de Santi y a su madre, a su hermana, que están viviendo ahora por allí. Y bueno, creo Raúl, ¿no? Raúl también está ahora mismo allí trabajando. Bueno, la cuestión está en que el pastor, su familia y toda la congregación o mucha parte de la congregación están infectados por el tema del COVID. Y la esposa del pastor, Mariela, está en este momento en la UCI, grave, en coma. Parece mentira, el otro día estuvimos con ellos allí en Alicante. ¿Quién iba a decir que se iba a desarrollar todo esto de esta manera? Entonces están pidiendo a las iglesias, a los pastores, a los hermanos, están pidiendo oración urgente porque ella está en coma, en la UCI, y solamente el Señor puede hacer un milagro en estos momentos. Como creemos en un Dios de milagros, oraremos que se haga la voluntad del Señor y que nuevamente esa iglesia se pueda volver a abrir, porque en este momento está cerrada. No se pueden congregar, hermanos, en esa iglesia debido a esta situación, como en otras tantas. Damos gracias al Señor de que todavía podemos reunirnos aquí. Yo no me cansaré de repetir, hermanos, seamos prudentes, guardemos las distancias. No hagamos grupos ni antes ni después en la puerta de la iglesia poniéndose los hermanos a hablar sin respetar las distancias. Algunos a veces hasta se quitan las mascarillas. ¿Por qué he quitado el culto de las 5? Porque no se estaban respetando las normas. Se juntaban un montón de hermanos antes, después de los cultos, y estábamos dando un mal testimonio al barrio. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para toda la ciudad. Y si los vecinos se asoman con todas las restricciones, con todas las normas que hay, y ven a un montón de gente en la puerta de la iglesia hablando sin respetar las normas, unos tropezándose con los otros, entonces yo me doy cuenta de que a veces somos poco responsables a la hora de ser serios en cuanto a estas normas. Ya nos saludaremos, ya nos daremos besos. Yo no soy mucho de besos, pero bueno, después de tanto tiempo dejaré que alguno me dé algún beso, ¿no? Entonces, ya nos daremos besos y nos daremos abrazos y nos saludaremos, pero de momento eso no se puede. De momento tenemos que estar así como estamos, separados, ¿verdad? Y respetando las normas y echándonos el gel antes de entrar los cultos, en fin, todo lo que ustedes saben. Pero todo eso es por nuestro bien, porque gracias a Dios, en esta congregación no hemos tenido que tomar, normas drásticas de cerrarla una larga temporada porque un grupo de hermanos se ha infectado. Gracias a Dios podemos decir que hasta el día de hoy Dios nos ha cuidado. Pero no vamos a bajar la guardia, no vamos a confiarnos. Y hermanos, una cosa muy importante, y lo digo para todos. Mire, yo he puesto en la puerta de la iglesia una serie de hermanos y hermanas que son los que hacen de ujier, los que colocan a la gente, los que pase ahora, espere un momento, siéntese.
Por favor, respetemos a esos hermanos. A veces hay gente que se enoja con ellos, ¿no? Le dice, pero ¿por qué tantas normas? ¿Y por qué no puedo estar aquí hablando? Bueno, hermanos, son normas que tenemos todos que respetar, ¿sí? Entonces yo sé que la mayoría de ustedes las entienden, están de acuerdo con ellas, nos gusten o no, son las normas que tenemos. Entonces cuando ustedes lleguen al culto, entren inmediatamente, ocupen su lugar. No podemos hacer grupitos. No ha venido la policía por la iglesia, pero sí vino por nuestra otra iglesia del Puerto de la Cruz y tomó nota y sacó, no sé, fotografías, pero sí vio cuánta gente había y midieron el aforo. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido ese problema, ¿verdad? No hemos tenido la visita de las autoridades. Por eso tenemos que ser muy prudentes y ser siempre un ejemplo. Amén, hermanos. Por favor, por favor. Y es en beneficio de todos. Si tenemos que cerrar la iglesia, nadie puede venir. Y si la abrimos, pues con turnos, cuando te toque, podemos venir. Entonces vamos a ser prudentes y me gustaría que en este momento, si les parece bien, hermanos, vamos a hacer una oración especial por la esposa del pastor Claudio, por Mariela. Ella está, como ya digo, en coma, en un momento muy delicado de su vida. Imagínense cómo está su marido, sus hijas, la iglesia. Tenemos que unir ahora todas las fuerzas, orar en el nombre del Señor juntos a favor de nuestra hermana y ponerla en las manos del Señor y que el Señor actúe conforme a su voluntad. Oramos, hermanos. Oh Señor, te damos infinitas gracias porque podemos clamar a ti en medio del dolor, en medio de la angustia, de la enfermedad. Tú nos has enseñado muchas veces, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Queremos orar ahora como pueblo de Dios a favor de nuestra hermana Mariela, allí en Alicante. Visítala, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tantas veces la has sanado, tantas veces la has restaurado y bendecido. Yo te ruego que una vez más, Señor, extiendas tu mano y por misericordia bendice esa familia, esa iglesia, ese ministerio. Y oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús, ahora mismo, ahí en ese hospital donde ella se encuentra en coma, tú poses tu mano sobre ella, Señor. Y tu nombre sea glorificado, Padre. Confiamos en ti, sabemos que todo lo que tú hagas será lo mejor. Y clamamos, Señor, unánimemente, para que se haga tu perfecta voluntad en su vida y para que tu nombre sea glorificado en medio de esta situación difícil, Señor. Consuela a Claudio, su marido, sus hijas, que pronto se pueda volver a abrir la iglesia para celebrar los cultos, para predicar tu palabra y que todo salga conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. No sé si los niños van a pasar a sus clases, los que hay, pueden ya pasar a las clases de escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí. Y en esta semana yo he disfrutado muchísimo de esta palabra que les voy a compartir a todos ustedes en esta tarde. Antes de hacerlo, quiero dar la bienvenida a todos, sobre todo a los que están aquí por primera vez, como creo que es tu caso, ¿verdad? ¿Tu nombre era, discúlpame? Iván. También tenemos a Yaima, era tu nombre, ¿verdad? Que vienes con Concha desde el sur, ella es de la isla de Cuba. Bueno, tú no eres de Japón, ¿no? Tú eres de Venezuela, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguien más por primera vez en esta tarde entre nosotros, pero siempre nos gusta por lo menos dar un aplauso de bienvenida a las visitas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros y que no sea la última vez. Muy bien, gracias, Señor. Venís del sur, ¿no? Sois del sur. ¿De qué parte? De Adeje, wow, de lejos. ¿Y Yaima? De San Isidro. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, les decía que yo he disfrutado muchísimo en esta semana de esta palabra, porque para mi asombro, y lo he contado, las he contado por si alguien lo duda, hay más de 70 versículos en la Biblia donde aparece esta palabra. Hoy en este culto, yo no sé cuántas veces se ha mencionado esa palabra. Tenía que haberlas contado desde el principio, pero seguramente docenas de veces hemos pronunciado todos esa palabra en esta tarde, y es una palabra que no se tradujo del hebreo. Tal y como se pronuncia en hebreo, se pronuncia en español, exactamente igual. No se tradujo porque cualquier traducción hubiera estropeado, si me permiten la palabra, el significado en sí de la palabra.
Así que se mantuvo tal y como aparece, tal y como se pronuncia, y estoy refiriéndome nada más y nada menos que a la palabra amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra hebrea más pronunciada en el mundo cristiano. ¿Qué significa realmente la palabra amén? ¿Por qué pronunciamos amén? ¿De dónde viene esa palabra? Vamos a hablar de eso en esta tarde, pero permítame darles algunos datos que a mí mismo me sorprendieron en esta semana. Si arrancamos desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio, por ejemplo, según San Mateo, resulta que he encontrado que en los en los 4 evangelios, la última palabra de los 4 evangelios, curiosamente, es la palabra amén. El último versículo de Mateo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ustedes dicen amén. Ahí aparece la palabra amén. Última palabra del Evangelio de Mateo. Pero curiosamente, para mi sorpresa, también es la última palabra del Evangelio de Marcos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y dice amén. Lucas también termina su evangelio con la palabra amén. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y Juan también termina con esa palabra. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se hubieran escrito, dice, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero para mi sorpresa, todas las cartas del apóstol Pablo terminan con la palabra amén. Todas. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todas las cartas de Pablo terminan con esta palabra, amén. Luego estamos viendo que es una palabra que se pronuncia, se usa mucho, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, en más de 70 ocasiones. Luego tenemos que saber, porque es una palabra que pronunciamos mucho. Repito, ¿cuántas veces se habrá dicho hoy amén en el culto? Un montón de veces. Pero ¿sabemos realmente lo que significa? ¿Sabemos realmente el origen de esa palabra? ¿Por qué la usamos? Porque algunos la usan para todo. Yo le digo a alguna persona en la iglesia, hermana, ¿cómo está? Me dice, amén, amén, amén. Hermana, ¿está bien? Amén, 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 amén. ¿Todo bien por casa, hermana? Amén, 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 amén. No se rían, que yo no sé por qué se están riendo, ¿eh? Yo sé por qué se están riendo algunos. Las cartas de Pedro, que escribió 2, primera y segunda de Pedro, terminan también por la palabra amén. La carta a los hebreos, quien quiera que la haya escrito, también termina con la palabra amén. Juan escribió 3 cartas, la primera y la segunda terminan con la palabra amén. En el libro del Apocalipsis hay 10 versículos donde aparece la palabra amén. Y vamos a leerlos, esos 10 versículos. Apocalipsis 1:6. He aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Versículo 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo 3, versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Cristo se define, él mismo se autodefine como el amén. Después veremos por qué. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 7, versículo 12, diciendo amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. También en el capítulo 19, versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya.
Capítulo 19, versículo 4. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si os dais cuenta, hoy se leyó esa porción. La última palabra de la Biblia, del Nuevo Testamento, es la palabra amén. Luego vemos que es una palabra tremendamente importante. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, dice la Biblia que 6 tribus se subieron a lo alto del monte Ebal y otras 6 tribus se subieron el monte del monte Gerizim. 6 tribus leían las maldiciones y otras 6 leían las bendiciones. Todo eso lo pueden encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 27. En ese capítulo aparece 12 veces la palabra maldición, la palabra amén. Las maldiciones se terminan con la palabra amén, todas y cada una de ellas. Cada una de las tribus de Israel pronunció la palabra amén. Ahora, realmente la palabra amén no es en sí una palabra, sino es la contracción de 2 palabras en hebreo que se pronuncian de la siguiente manera: ani, ma'amín. Si os dais cuenta, la primera letra es una A, la de en medio es una M y la última es una N. De ahí se saca, de esa expresión que ahora les digo lo que significa, ani, ma'amín, de ahí sale, esa es la raíz, ese es el origen de la palabra amén. Ani, ma'amín, ani es el pronombre personal en primera persona del singular, yo. Ani, ma'amín, yo creo. Yo creo se dice en hebreo ani, ma'amín. Y de ahí se extraen la primera, la del medio y la última letra y se forma la palabra amén. Y al mismo tiempo la palabra amén o el verbo, del verbo que es creer, que es el verbo amán, que no tiene una equivalencia en castellano. No se puede traducir literalmente el verbo creer en hebreo, amán. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están en el borde de un precipicio. Hay una altura tremenda, si te caes te matas. Pero hay una roca en la cual a ti te gustaría sentarte para sacarte una fotografía. Tienes la certeza absoluta de que si te sientas en esa piedra no se va a mover y te vas a caer al barranco y te matas. Eso es amán, eso es creer en hebreo. Cuando tú haces algo con la certeza, con la seguridad absoluta de que no te va a pasar nada, en este caso el sentarte encima de una piedra. Sería el ejemplo más gráfico que les puedo poner para la interpretación del verbo amán, que significa creer, pero es mucho más que creer. No se ha traducido la palabra amén literalmente al castellano, sino se ha dejado tal y como suena, porque de esa palabra, cambiándole las vocales, salen otras palabras. Ustedes saben que el hebreo es un idioma que a mí me apasiona, llevo muchísimos años estudiándolo, y hay palabras que se pueden sacar, cientos de palabras de una sola palabra, simplemente cambiándoles una vocal. Yo les dije el otro día, ¿se acuerdan cuando les hablaba de cómo se dice perro en hebreo? ¿Alguien se acuerda cuando les enseñé esa palabra? Que es la unión de kol, lev. Kol es todo, lev es corazón, todo corazón es keleb. Pero es que hay un hombre que se llama Caleb, pero para no llamarlo perro lo llaman Caleb, y así diferencian el nombre propio del animalito, del perro. Bueno, pues con amén pasa exactamente lo mismo. Esas son las palabras en hebreo de derecha a izquierda. Ahí pone amén. Pero en esa palabra, de ahí sale la palabra emuná. Ahí está también escrito emuná, según cómo se pronuncie. Si digo amén, es la palabra amén. Si digo emuná, estoy diciendo fe, confianza, fidelidad. Si digo amén, estoy diciendo que creo, que confieso, que creo en algo firmemente, como les acabo de explicar ahora, como el que se asienta en la piedra y no se cae al barranco. Entonces es una palabra muy profunda que no se puede emplear a la ligera. Fíjense lo profunda que es esta palabra, que Cristo la utilizó muchas veces cuando decía aquello de cierto te digo. ¿Saben cómo se dice en hebreo de cierto te digo? Amén, amén. Luego es una palabra que tiene un significado tremendo. Mira, ustedes saben que los rabinos han dicho muchas cosas y no todas las cosas que dicen y enseñan y han escrito
son realmente así. Pero me llamó la atención lo que un grupo de rabinos dijeron y escribieron hace siglos acerca de la palabra amén, para que veas el significado, el valor tan grande que le dan a esa palabra. Ellos dijeron: cualquier persona que diga amén con todo su corazón después de una bendición, para él se abren las puertas del paraíso. No es que sea así, pero para que veas el valor tan grande que le dan a esa expresión que utilizamos con tanta facilidad muchas veces los cristianos, y en el fondo muchas veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Ahora, como la palabra amén, según como la pronuncies, amén, es creer, te voy a dar solamente 2 versículos del Antiguo Testamento muy interesantes, donde aparece la palabra amén, pero vocalizada de una forma diferente, y vas a ver lo que dice. Génesis 15:6 dice en español: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién estamos hablando ahí? De Abraham. Y creyó a Dios. En hebreo dice Ve'emin ba Adonai, es decir, y amén en Dios. Eso sería la traducción literal. Nosotros tenemos una adaptación al castellano de un idioma que tiene términos que no se pueden traducir literalmente. La traducción de Ve'emin ba Adonai sería y creyó, lo que dicen en castellano, en Dios, pero la traducción sería y amén en Dios. Luego el término amén se traduce por creer en ese momento, en ese versículo, Génesis 15:6. Y en Éxodo 4:1, donde dice: ellos no me van a creer, ellos no me creerán. Aquí lo tienen. Moisés le dijo a Dios: he aquí que ellos no me van a creer, ni me oirán, no van a oír mi voz, porque me dirán: no se te ha aparecido Jehová. ¿Saben lo que dice en hebreo? Benhem lo yaminu li. Eso significa que ellos no amén en mí. Esa sería la traducción literal. Ellos no amén en mí. Entonces, como eso no se entiende, se puso: ellos no me creerán. Pero fíjate cómo el término amén se está utilizando solamente en 2 versículos. Te podría poner cientos. En 2 versículos te estoy mostrando cómo la palabra amén a veces se vocaliza de una forma diferente y pasa de ser una simple expresión amén a decir creer, o no me creyeron, o creerán en mí, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay una explicación que yo la he anotado para que todos juntos en esta tarde la leamos, sobre lo que significa, para que lo tengas en cuenta a partir de hoy, cada vez que salga de tus labios la palabra amén. Ahí la tenemos y quiero que la leamos todos juntos. Decir amén, no les oigo, decir amén no es solo afirmar que lo que se acaba de oír es verdad, sino también es adoptar esta verdad para nosotros mismos y convertirla en principio de nuestra conducta. Un compromiso, confirmar la verdad de un hecho o desear su confirmación. No es simplemente así sea. No, es que yo digo amén porque yo me incluyo en eso que se ha dicho, en eso que se ha enseñado, en eso que se ha predicado, desde el púlpito, desde la radio, desde internet o donde sea. Y yo no solamente asiento, no solamente digo amén porque creo en eso, sino que esa verdad ante la cual he dicho amén, yo la voy a interiorizar y va a marcar mi estilo de vida a partir del momento en el que digo la palabra amén. ¿Se dan cuenta? Es mucho más. Si yo digo Dios es fiel. No, lo voy a decir otra vez porque estaba más despistado. Dios es fiel. Usted acaba de decir: yo creo que Dios es fiel. No solamente estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, sino que como estoy de acuerdo, voy a vivir y voy a adaptar mi modelo de vida, mis pensamientos, mi vocabulario, mi conducta a lo que acabo de afirmar con mis labios, de que yo creo que mi Dios es fiel. Cristo viene pronto. Yo voy a vivir a partir de hoy sabiendo que Cristo viene pronto, porque no solamente lo he afirmado con el amén que ha salido de mis labios, sino que yo voy a adaptar mi tiempo, mi juventud, mis energías, mis recursos, todo, absolutamente todo, voy a transformarlo y cambiarlo, porque la declaración que acabo de hacer diciendo amén me compromete con la declaración que acabo de escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Luego, cuando yo digo no digan amén a todo,
No digan amén a todo, porque lamentablemente a veces la gente, por no leer la palabra, dicen amén a toda barbaridad que se ha enseñado y compartido en los púlpitos, y así le ha ido a mucha gente. No, amén, un momento. Repítame lo que usted me acaba de decir. No, que si usted no da el diezmo se va al infierno. No, ¿cómo voy a decir yo amén a eso? Eso es una barbaridad, es un disparate, es una locura suya. No es que yo soy el pastor, como si Jesús un corda, me da igual. No, es que yo soy el apóstol. Mire, caballero, por encima de su apostolado, supuesto apostolado, está la palabra de mi Dios. Y mi Dios en su palabra no me enseña eso. Por lo tanto, yo no me voy a comprometer diciendo un amén a algo que no es bíblico. Entonces, cuando decimos amén a una palabra, a una declaración, a un texto bíblico, estamos diciendo estoy de acuerdo con eso. Y si lo que se ha declarado, como acabo de recién de decirlo, Cristo viene pronto, que aún no ha venido, yo cuando digo amén deseo que venga pronto. Es como el último versículo de la Biblia. Ven pronto, Señor Jesús. Sí, amén. El Señor le está diciendo a Juan, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Claro, algunos dirán en los últimos tiempos, pero aún no viene. ¿Qué pasa? Bueno, entonces la Biblia dice que a esa gente que duda de la venida de Cristo, a esa gente que cuestiona el cumplimiento profético de la venida del Señor, le tenemos que responder de la siguiente manera. Escuche, y si está de acuerdo al final, dígame amén. Al final. El Señor no retarda su promesa, sino que, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Eso es. Es decir, que yo no me estoy apurando, yo no estoy angustiado, yo no estoy preocupado porque veo que Cristo no viene, y no vino en la Edad Media, y no vino en el siglo pasado, y no vino el año pasado, como alguien dijo por ahí que iba a venir, y no viene, pero no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque yo sé el motivo por el cual no viene. Porque está esperando que más gente proceda al arrepentimiento, porque está esperando que más gente se convierta, porque si viniera hoy millones se condenarían eternamente en el infierno. Y como Dios es un Dios de amor y de misericordia, otro día más de gracia a la humanidad. ¡Ay, Dios mío, qué paciencia! Y otro día más. Y Juan decía, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, amén, ven pronto. Pero el Señor dice, todavía el vecino de arriba no se ha convertido. Todavía aquel que se descarrió no ha vuelto a redil. Todavía aquel muchacho que está en la calle drogándose todavía no se ha convertido. Vamos a darle un día más de gracia. Vamos a darle un día más de oportunidad. No me digan a mí que Dios no tiene paciencia y misericordia con la humanidad. Yo ya hubiera venido hace 5,000 años, ¿sí o no? Pero el Señor no retarda su promesa como algunos creen, sino que Él es paciente para con todos, deseando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, con esa palabra amén se hace un acróstico. Y eso es algo que a mí me apasiona de este idioma hebreo en el cual se escribió todo el Antiguo Testamento, salvo algunas partes que se escribieron en arameo del libro de Daniel. Un acróstico es cuando la palabra, en vez de escribirla en horizontal, se escribe en vertical, y a cada una de las letras se le asigna una palabra. Y entonces tenemos, por ejemplo, que la palabra amén, haríamos el siguiente acróstico: el Melech Neemán. Él en hebreo es Dios, Melech es rey y Neemán es fiel. Dígalo conmigo. El Melech Neemán. Ahí está en español y no se aprecia porque hay una E, una M en medio y una N al final. Pero en hebreo la palabra él iría con una letra que sería la equivalente a la letra A de amén. Por lo tanto, cuando yo digo amén, no solamente afirmo que creo en eso, no solamente deseo que se cumpla eso, no solamente adapto mi estilo de vida a esa declaración que acabo de hacer con la palabra amén, sino que estoy diciendo, escuchen bien, a partir de ahora métanse esto en la cabeza, cada vez que usted diga amén, está diciendo al mundo espiritual, mi Dios, mi Rey es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra poderosa, tan poderosa es que el Señor Jesucristo la utilizó para autodefinirse a sí mismo. Apocalipsis 3:14, lo volvemos a leer. El Señor le dice a Juan, que está desterrado en la isla de Patmos, escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora, ¿cuántas iglesias aparecen mencionadas en el libro del Apocalipsis? 7. ¿Me podría dar el nombre de algunas? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Tarsis no, Sardis. Tarsis era donde iba el otro, el del barco.
Ok, veo que saben algunas. Esta es la última. La iglesia de la Odisea. La iglesia presumida, la iglesia orgullosa, la iglesia arrogante, la iglesia que no le falta de nada, según ellos. Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad, pero ¿cómo se atreven a hablarle así al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. No, pues escucha bien para que veas si tiene necesidad o no. Estoy tocando a la puerta y nadie me ha abierto. Estoy tocando a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no dice desayunaré con él? ¿Por qué no dice almorzaré con él? ¿Por qué menciona la cena? Porque uno tiene que conocer cómo se comía en los tiempos bíblicos. El desayuno era un trozo de pan con agua, así, y la gente comenzaba a trabajar. El almuerzo, que era algo muy ligero, muy rápido, porque teníamos la gente que seguir trabajando. La comida fuerte en los tiempos de la Biblia no era ni el desayuno como los americanos, ni el almuerzo como los españoles, sino la cena. Y ahí había tiempo para hablar, tiempo para compartir, tiempo para contar las anécdotas del día, los problemas del día, las bendiciones, los problemas, las dificultades. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré. Es decir, le dedicaré de mi tiempo, sin prisa, sin carrera. Así, oye, date prisa que tengo que ir a trabajar. No, cenaré, tranquilo. Nos quitamos los zapatos, nos tumbamos, nos reclinamos. Tenemos comunión, tenemos confianza. Cenaré con él y él conmigo. Sin apuro, sin agobio, sino todo tranquilamente, pausadamente, disfrutando de cada palabra, de cada conversación, de cada cosa, ¿verdad? Y a esa iglesia le dice, estoy llamando a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y acababan de decir que no le faltaba nada. Y le faltaba lo más importante, que era la presencia de Dios en medio de la iglesia. ¿Qué es lo más importante como iglesia? Los micrófonos, los instrumentos, las luces, las cámaras. No. Lo más importante y lo más hermoso que puede tener una congregación y una vida es tener la presencia de Dios. Porque nos podemos juntar en un rancho, nos podemos juntar en una cárcel, nos podemos juntar, hermano, en una cueva, nos podemos juntar en una playa, pero si está la presencia de Dios, gloria a Dios. Y nos podemos juntar en una gran catedral de oro, de piedra preciosa, pero si no está la presencia del Señor, no sirve de nada. Lo importante no es el edificio, lo importante es quién mora en nuestros corazones. Y esa iglesia dice, no tenemos necesidad de nada. Y habían perdido lo más grandioso que puede tener una iglesia y un ministerio. Y es decir, Dios está con nosotros. Y la habían perdido. Y a esa iglesia el Señor le dice, he aquí el amén. Cristo se presenta por primera vez a una iglesia como el amén. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no utiliza yo soy el aleluya? O yo soy la fe, o yo soy el gozo. No. Echó mano de la palabra amén. Y hay dos explicaciones. La primera, quédate con la que más te guste. Porque una característica típica de Cristo era utilizar antes de una tremenda declaración la palabra amén. Eso es típico de Cristo. Así como cuando yo digo, oye, hijo de hombre. Cuando ustedes leen en la Biblia o escuchas una predicación que dice, escribe, hijo de hombre. ¿Quién es ese? Ese es Ezequiel. Ese es Ezequiel. Porque al que le habla siempre como hijo de hombre, ese es Ezequiel. Es decir, tú puedes reconocer por el estilo literario el libro de la Biblia. A lo mejor los que están empezando no tanto. Pero tú me lees un versículo a mí de la Biblia y te digo, yo no sé qué capítulo es ni qué versículo, pero eso está en tal libro. Por el estilo literario del libro. Pues el Señor Jesucristo tenía su estilo propio, su característica como predicador, como maestro. ¿Te acuerdas cuando a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos? ¿Pero cómo lo sabían? Dice, porque hablas como él. Se te pegó el deje, hablas como él. ¿Y cómo hablaba el Señor? Por parábolas. Era la forma favorita de predicar el Señor o enseñar, por parábolas, aunque en privado después se las explicaba a sus discípulos. Pero dice que cuando él iba a decir una palabra poderosa, una palabra contundente, una palabra que había que recordar, siempre decía amén, amén. De cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y previamente va con el amén, amén.
Amén, amén. El que cree en mí y oye mi palabra tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese amén, amén es típico de Cristo. No lo utilizó Pablo, no era el estilo de Pedro, no era el estilo de Esteban, no era el estilo de ningún discípulo, era el estilo típico del maestro. Cuando él decía amén, amén, ese es el Señor. Y por eso creen algunos que a la iglesia de la Odisea se presenta como el amén, como diciendo que soy yo. Reconózcame por mi forma de hablar, reconózcame por mis términos. Esa es una explicación. La otra explicación es tal vez un poco más profunda. Arranca de un versículo del Antiguo Testamento que lo vamos a leer, por favor. Isaías 65:16. Y dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahí aparece 2 veces la expresión Dios de verdad. ¿Lo veis arriba? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Y abajo vuelve a aparecer por el Dios de verdad. Ve Elohei, amén. Así se dice en hebreo el Dios de verdad. Ve en Elohei, mi Dios, amén. Fíjate que no utiliza la palabra emet, que la palabra emet también es verdad. Pero se emplea en ese versículo para definir que Dios es un Dios de verdad, la palabra amén. Por eso cuando tú estás leyendo ese versículo en hebreo, tú dices, pero ¿por qué pone aquí el Dios de amén? ¿Por qué no pone la palabra verdad? Porque en ese momento el término, que es un término polivalente, que se puede traducir de diferentes formas, se ha traducido por Dios de verdad, pero realmente en el texto original dice Dios de amén. Y ahora viene la explicación. Los judíos sabían perfectamente quién era el Dios de amén, quién era el Dios de verdad, quién era el Dios fiel, quién era el Dios en el que se podía uno fiar. Y entonces Cristo, sabiendo eso y conociendo a sus destinatarios, le dice a Juan, diles que le escribe el amén. ¿Y quién es el amén? El Dios de verdad. Esto le viene bien cuando los testigos de Jehová vayan a tu casa y te digan, no, es que Jesucristo no es Dios. No, ve Elohei, amén. Claro, cuando tú le digas a uno de ellos, ve Elohei, amén, te dice, tengo una cita muy importante, venimos otro día. Ve Elohei, amén, sí. Ve Elohei, amén significa en hebreo el Dios de verdad. Amén significa verdad. Sí, mira, ahí lo pone. Venga conmigo a Apocalipsis 3:14. ¿Cómo se presenta a Cristo? Como el Dios de verdad. Pero es que no pone Dios de verdad, no, pero pone amén. Y amén en la Biblia es verdad y verdad es amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta cómo cuando uno estudia la Biblia, hasta de la palabra amén, que son 3 letras, uno disfruta? Yo no sé ustedes, pero yo esta semana he disfrutado como un niño, descubriendo y viendo estas maravillas que aparecen en la palabra de Dios, que nos enriquecen de tal manera que cuando uno viene a la iglesia, y lógicamente uno viene de la calle, del mundo, como decimos, ¿verdad?, con un vocabulario diferente. Cuando uno comienza a venir a la iglesia, uno comienza a cambiar el vocabulario, ¿sí o no? Antes decíamos misa, vas a misa, y uno decía, no hermano, no se dice misa, se dice culto. Ah, culto, ¿verdad? Antes decíamos el bautizo. ¿Tenemos el domingo bautizo? No, tenemos bautismos. Ah, ahí cambiamos otra vez. ¿Y el cura, a qué hora predica el cura? No es el cura, es el pastor. Ah, el pastor. Y vamos cambiando, ¿sí o no, nuestro vocabulario? Bueno, y no le digo nada de las groserías. ¿Le digo alguna? No. Esas palabras horribles que utilizábamos, yo en Venezuela me las sabía todas, tremendo. Pero ahora cuando nos convertimos a Cristo, cuando oímos a un hermano orar, que no es la oración que yo he hecho, pero es de mi hermano, que la apoyo, que quiero que vea también la bendición de Dios en su vida, aunque no es lo que yo he pedido, aunque no es mi oración, sino es incluso hasta otra persona, pero como es mi hermano y lo amo, digo, amén. Señor, bendíceme, ayúdame, dame trabajo. Y yo digo, y yo que tengo trabajo, y yo que a lo mejor no he pedido eso, pero yo digo amén. ¿Por qué? Porque me identifico con la petición de mi hermano. El cristianismo es lo más opuesto al egoísmo. Ya no somos seres egocéntricos, donde yo soy el protagonista, sino que ahora renunciamos a ese ego, renunciamos a ese yo para ser cristocéntrico, y ahora formamos parte de un cuerpo, no de una burbuja. No vivimos herméticos. Ah, no puedes comer, allá tú, mijo, a mí me sobra. No, eso no es cristianismo.
Eso no es cristianismo. Pablo luchó con uñas y dientes durante años para que hubiera igualdad. Esa palabra aparece en Corintios. Pablo recorrió cielo y tierra, o tierra y mar, mejor dicho, en aquellos tiempos, para recoger ofrendas de las iglesias ricas, para paliar la necesidad de las iglesias pobres de Judea y de Jerusalén. Dice, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo, porque así como antaño ellos le bendijeron a ustedes con lo espiritual, ahora devuélvanle entre comillas el favor de una forma material para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Sería una barbaridad que este brazo fuera así, con este tamaño, y el derecho fuera un brazo enorme o fuera un brazo muy pequeñito. Ahí hay algo que no funciona. Sería terrible tener una pierna de la medida que la tenemos y otra mucho más corta, o simplemente que no la tuviéramos. En otras palabras, esa armonía que reina en el cuerpo, esa unidad, esa compenetración, de tal manera que uno dice, si yo tuviera hoy que elegir desprenderme de un miembro, ¿de cuál me desprendería? Digo yo, de ninguno, porque todo es necesario, todo tiene una función, aunque no la conozcas, aunque no lo veas. Hay miembros del cuerpo humano que no vemos, pero que cumplen una función extraordinaria. Huesos que son enormes, huesos que son pequeños, casi que ni se pueden ver, casi como microscópicos. Pero todos son necesarios, todos cumplen una función específica. Y la Biblia dice que todos somos un cuerpo, de tal manera que cuando uno ríe, todos reímos. O todos nos gozamos. Y cuando uno sufre, todos sufrimos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pueden decir amén? Amén. Así que en esta congregación y todos los que nos están viendo y escuchando, a partir de hoy, cada vez que usted mencione la palabra hebrea, amén, ya sabe lo que está haciendo. Se está comprometiendo, porque el conocimiento compromete. Dios no es un Dios de ignorancia. Dios no es un Dios de tinieblas. Es un Dios de luz. Es un Dios que aclara ideas. Es un Dios que viene a nuestra vida a poner en orden nuestra vida. Cuando usted comienza a leer la Biblia, del principio de la Biblia, uno dice, Dios mío, pero ¿esto qué pasó aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y pasas al siguiente versículo, y en castellano dice, esa tierra estaba desordenada, vacía, confundida, eso era un caos. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Pero ahí empieza a moverse el Espíritu de Dios, y entonces vemos que el vacío se llena, las tinieblas se convierten en luz, y el desorden se convierte en orden. ¡Ay, qué bonito! No empieza la Biblia con los 10 mandamientos. No empieza Dios exigiendo nada. No empieza Dios pidiendo nada. Pero ¿cómo voy a exigir? ¿Cómo me va a exigir a mí un Dios? ¿Cómo me va a pedir que lo ame, que lo respete, que lo adore, que lo obedezca, que le sirva, si no lo conozco? Entonces primeramente Él se revela. Él crea todo. El hombre lo rompe. Él lo ordena. El hombre lo confunde. El Señor lo pone todo en su orden. Y entonces Él se va revelando poco a poco. Y al final Él comienza a pedir cosas, pero porque ya previamente se ha dado a conocer. Por eso la Biblia empieza con Génesis 1 y no con los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y cuando uno llega a Éxodo 20, después de leer el Apocalipsis, uno dice, claro, yo no voy a adorar imágenes, yo no voy a dar mal testimonio, yo no voy a deshonrarte. ¿Por qué? Porque yo te he conocido, tú eres un Dios de orden. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, ahora yo soy esa tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Porque la misma proporción de tierra y de agua que tiene el universo o tiene la tierra, la tengo yo como ser humano. 3/4 partes de agua y 1 de materia. Y cuando yo vine a Cristo, ¿cómo estaba? En tinieblas, en desorden y vacío. Pero yo he conocido a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso ahora mis tinieblas se disiparon, porque vino la luz de Cristo a mi corazón. Y mi desorden se puso en orden, porque vino el Rey de la Gloria y comenzó a poner en orden todas las facetas y áreas de mi vida, emociones, sentimientos, recuerdos, pasado, presente. Todo lo comenzó a poner en orden poco a poco. Y ahora ya no soy un caos, sino que ahora ya soy una persona ordenada por el poder de Dios. Y ahora ya no estoy confundido, ya no estoy desorientado, ya no estoy vacío, porque ahora Él ha llenado lo más profundo de mi corazón. Como dijo el famoso filósofo francés llamado Pascal, cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y hasta que Dios mismo, el creador, el diseñador del universo, no llene ese hueco, nada ni nadie lo llenará. Pues yo puedo dar testimonio y puedo decir amén a eso, que Dios llenó el hueco, el vacío de mi vida cuando Él entró en mi corazón. Y por eso ya no ando en tinieblas, por eso las escamas se cayeron de mis ojos, ya no ando en ignorancia, sino que ahora puedo decir amén a todo lo que leo en la palabra, porque lo creo, lo interiorizo e intento aplicarme y esforzarme por vivir según los principios que mi Señor me ha enseñado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo no quiero que seamos como los loros. Los loros no saben hablar. Los loros repiten sonidos. ¿Sabes cómo habla el loro? No, el loro no habla. El loro repite sonidos. Nosotros no somos como los loros. Nosotros no repetimos sonidos. Nosotros comprobamos lo que se dice. ¿Cuál es el filtro? La palabra. Y cuando entra la palabra, la declaración, el mensaje, el estudio, el testimonio, la supuesta profecía o lo que sea, y cuando yo lo paso por el tamiz de la palabra, cuando yo lo paso por el filtro de la palabra, digo, no, esto no es de Dios. Yo por lo menos no digo amén. Dígalo usted, pero yo no. Pero cuando pasa por la palabra, yo digo con toda tranquilidad, amén, Señor Jesús, ven pronto. Y para poder decir amén, Señor Jesús, ven pronto, es porque yo creo que el Señor tiene que venir otra vez. Porque si no, ¿para qué digo amén? Si yo digo Cristo viene pronto y usted dice amén, pero no lo cree, ¿para qué lo dijo? Le pasa lo del loro. Y yo no quiero loros en esta iglesia. Los loros, hay una pajarería ahí en el parque que si quiere va ahí y compra uno. Yo no quiero loros en la iglesia. Yo no quiero manolitos o manolitas. Yo no quiero clones míos. Usted no me tiene que seguir a mí en nada. Usted tiene que seguir a Cristo. A mí no me tiene que hacer la pelota. Usted tiene que seguir a Cristo, imitarle a Él. Y cuando mi Señor Jesucristo dice, tranquilo hijo, yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Yo digo, Dios mío, no te siento, no te veo por ningún lado. Pero si tú lo has dicho, Señor, yo digo amén. Porque sé que tú vas a estar conmigo. Y aunque me hagas pasar por valles de sombra y de muerte, yo no voy a tener miedo ninguno. Porque tú me infundes aliento. Y yo digo, amén. Y aunque mañana me levante y me vea rodeado de enemigos terribles que me quieren matar, tú eres mi luz y mi salvación, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y yo digo amén a esa palabra. Y podemos vivir cada día en ese amén, en esa creencia, en esa firmeza, que no es el comerte el coco, si me permiten la expresión. No es el comerte la cabeza, sino es el comprobar por ti mismo que lo que Dios dice es verdad. Por eso Pablo, y concluyo, dice en una de sus epístolas que Cristo, en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque padre y madre nos pueden abandonar, los pastores nos pueden fallar, por supuesto que sí, y amigos te pueden abandonar, pero hay alguien que te ama tal y como tú eres. Mira, ¿sabes una cosa? Aunque no cambiaras, no significa que te va a salvar, pero Dios te ama. Y a veces decimos, no, pero mira déjate de mirar a donde no tienes que mirar. Porque una vez el Señor Jesucristo le llamó la atención a uno que le dijo, ¿y este? Y le dijo, tú sígueme y déjalo a él tranquilo. Y es hora de desterrar de las iglesias el mirar para acá y el mirar para allá. Deja a la gente que el que hace la obra no es el pastor, ni el ujier de la puerta. El que hace la obra, si es que la hace, es el Espíritu Santo de Dios. Y ojalá vinieran mañana a la iglesia todos los degenerados y todo lo peor de la ciudad a este lugar, lógicamente a cambiar. Y los tendríamos que aceptar con los brazos abiertos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ante eso la iglesia tiene que decir, amén, Señor. Así que cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás. Y recuerda que puedes decir amén, porque amén es el Dios de verdad. Y hemos conocido al Dios de verdad. Por eso no tenemos 20,000 dioses como muchos, porque con ese Dios de verdad, el Todopoderoso, lo tenemos todo. Aunque nunca te cases, aunque nunca tengas ese trabajo, aunque nunca salgas de tu país, aunque nunca te saluden ni te traten con el cariño que llevas toda la vida buscando, Él te dice, yo soy tu amén. Yo soy tu Dios de verdad. Yo conozco tu verdad. Yo conozco tu corazón. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. No te mires tus defectos. Mira mis virtudes. No mires tus limitaciones. Mira mi poder infinito y limitado. No mires lo que no tienes, sino mírame a mí, que soy el Dios de la plata y del oro.
No mires el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios. No mires a la iglesia porque está siendo tratada. La novia aún tiene arrugas, la novia aún tiene manchas, pero el novio es perfecto y hermoso. No mires a la novia, porque si miras a la novia, tal vez te puedes llevar una desilusión. Tal vez puede ser que el vestido que traiga no te guste. Tal vez puede ser que la canción que cante la novia no te agrade. O la forma como se mueve y exterioriza su gozo y su alabanza a la novia. Puede ser que te sorprenda y te choque. No mires a la novia, porque ya está comprometida y nadie puede desear la mujer ajena. No mires a la novia. Mira al novio, míralo a él, mi amado, señalado entre 10,000. Míralo a él, en él no hay manchas, en él no hay arrugas. En la novia sí, porque está siendo tratada, está siendo todavía cambiada, pero él es perfecto. Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Él es el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz, el amén, el yo soy, el Dios eterno, el verbo hecho carne. Míralo a él si tienes que mirar a algún lado. Míralo a él, inspírate en él. No mires a la novia, porque la novia está siendo edificada y todavía le falta mucho por terminar la obra. Pero míralo a él, con esas heridas cicatrizadas por ti y por mí, derramando su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados y llevarnos a su mansión gloriosa. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Ahora, a partir de hoy, cuando digamos amén, pensaremos más en ti. Porque al decir amén, digo: mi Rey, mi Dios es fiel. Y al decir amén, me comprometo con lo que he dicho. Y al decir amén, proclamo la grandeza y la fidelidad de mi Dios y mi creencia en el Dios vivo y poderoso. Digo amén a la obra que estás haciendo en mi vida. Digo amén a tu palabra, Señor. Digo amén a tu persona y a tu venida. Digo amén a todo lo que tú eres y representas, Señor. Y me uno a la oración de mi hermano Juan. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Bendito sea Dios. Ríndele tu corazón a Jesús en esta noche. Entréguele su vida a Cristo. No le invito a que asista a esta iglesia, que si quiere pueda hacerlo cuantas veces quiera o no. Yo le invito a que no se vaya de este salón, de este lugar en esta tarde, sin haberle entregado su vida al amén, al Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Que la bendición de Dios, que el amén, el testigo fiel y verdadero, esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Dios les bendiga.